a su abogado Benji Espinosa. Entonces tomaremos una decisión conforme a la ley de si es que el presidente va al despacho del fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación tiene que visitar Palacio para tomarle la declaración del presidente. Bien, y como les decía hace un instante, creo que es una buena oportunidad la que tenemos hoy en Limanchik para pensar un poco el Perú, para mirarlo en perspectiva, para no quedarnos en la coyuntura habitual que fagocita la posibilidad de encontrar buenas ideas, buenos y pensamientos más de largo aliento, con algo más de profundidad sobre nuestra patria. Y yo creo que nuestro invitado nos va a permitir justamente hacer eso. Él es Mauricio Noboa, es abogado, historiador, actualmente es decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC, y yo le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo, Mauricio, de estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido. Claro, encantado. Qué gusto tenerte aquí. Encantado, asiento, por favor, estás en tu casa. Gracias. Qué bueno que hayas podido venir esta noche para conversar un poquito del Perú, de lo que significa además la peruanidad, ¿no es cierto? A ver, ¿por dónde comenzamos? Yo plantearía lo siguiente y tú, si estás de acuerdo, tomas la idea. Siento que el Perú ha encontrado en su vida republicana crisis políticas y sociales profundas. La guerra con Chile, sin duda, el conflicto armado interno también, sin duda. Y no sé de dónde hemos encontrado la resiliencia para poder salir adelante. Mal que bien, seguimos adelante. ¿En qué reposa esa posibilidad que tenemos los peruanos de mirar hacia adelante? Mira, primero es un gusto estar aquí, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que en el caso quizás más emblemático de todos, que es la guerra con Chile, en donde, como tú sabes, el Perú pudo desaparecer. Nosotros en 1884 no había un peso en la caja fiscal, no había ejército, no había marina, salvo la Corte Suprema, que más o menos se mantuvo. Era un país sin instituciones, con todo el norte producido, destrozado. Lo que nos sacó adelante fueron dos cosas, creo. La voluntad de seguir siendo peruanos, que además tiene una contraparte muy linda en lo que pasa en Tacna, años después. Tienes razón. Lo que defienden su peruanidad. Lo que hace la peruanidad. Y sobre todo una enorme dosis de imaginación política. Okay. Las situaciones, digamos, extremas, normalmente, no es una constante en la historia, pero termina generando importantes dosis de imaginación política. Algo en una medida distinta, pero una crisis igual de profunda, con cientos de miles de peruanos fuera del país, hiperinflación, fue lo que ocurrió a finales de los 80. De los 80. Y lo que termina cambiando el escenario del Perú en ese momento también fue una idea alternativa de lo que podía ser el Perú, de cómo debería concebirse el gobierno, de cómo debería concebirse la economía y de cómo deberían concebirse las libertades. En el caso de la guerra con Chile, lo que hace Cáceres es un esfuerzo muy importante por la modernización del país. La ley de banca, la ley de seguros se dan en ese momento, y lo que hace es algo que en su momento le costó políticamente mucho, pero tuvo la valentía de hacerlo, que fue el contrato Grace. El contrato Grace termina salvando al Perú con una serie de concesiones y en este caso con la impronta, digamos, del capital británico, que terminó reconstruyendo los ferrocarriles, o sea, reconstruyendo la infraestructura. Creo que Cáceres se da cuenta, y es en ese sentido una lección hoy, que lo más importante en una geografía muy compleja, yo te diría casi satánica, como la que tenemos, el tema satánica. El tema de la infraestructura fue un tema central. Entonces, y que otros presidentes, como el que es el caso de Fernando Belaúnde, ha tenido también esta idea de
de cómo enfrentar el reto geográfico, claro, ¿no? La infraestructura como un articulador geográfico de la nación. La nación, ¿no? ¿No es cierto? O sea, la forma como nos integramos durante el virreinato, en donde el mismo concepto de infraestructura no existía, fue mediante esta impronta, digamos, cultural. No había mayor diferencia entre Ayacucho y Cusco, entre Cusco y Lima, entre Huancavelica e Ica, etcétera. Pero cuando ya, digamos, las naciones necesitan infraestructura, la lógica integradora del Perú tuvo que ser a través de, bueno, de lo que había en ese momento, que eran los trenes, ¿no? Ahora, Mauricio, la evidencia misma de tener o de haber tenido tantas constituciones da la sensación que discutimos mucho sobre nuestro diseño institucional, sobre nuestra arquitectura institucional. Pero me pregunto si esa es la clave, ¿o hay que pensar más en capital humano, en las personas que forman parte de esas instituciones? Mira, tú acabas de dar en el clavo sobre cómo hay que ver esta discusión sobre la institucionalidad, y hay dos formas de verla. La gente se enfrenta al derecho de una manera, digamos, cotidiana, es decir, compras tu casa, vendes tus cosas, te casas, tienes hijos, mueres. Y, digamos, mucho más arriba, con lo cual el peruano de a pie normalmente no tiene contacto nunca, es, digamos, lo puedo llamar de alguna manera, la arquitectura constitucional. Okay. Entonces, ahí solamente en ese sentido hay dos formas de ver la institucionalidad peruana. Tú puedes ver que efectivamente hemos tenido muchísimas constituciones, pero hemos tenido, por ejemplo, 3 códigos civiles. Okay. Lo cual te demuestra que en lo concreto, en lo terrígena, más bien lo que ha habido es continuidad. Hemos tenido bastante, sí, es un buen punto, bastante institucionalidad. Entonces, y por otro lado, digamos, la arquitectura constitucional efectivamente ha cambiado ciertas cosas, pero la Constitución en su esencia, este régimen semipresidencial, un poco extraño, ha sido básicamente la misma desde 1823 con la primera Constitución, en donde quizás, y eso es algo que lo podríamos, digamos, entender hasta el día de hoy, en donde no se terminó de resolver si éramos efectivamente un régimen presidencialista o un régimen, digamos, parlamentario, claro. y la forma como se resolvió eso fue mediante golpes de Estado con más o menos intensidad. Pero no, y además durante todo este tiempo el modelo republicano, es decir, este acuerdo que tenemos en ser república ha pervivido, que no ocurre con todos los países. O sea, no todos los países, Carlos, tienen 200 años de república. Y eso es un patrimonio que es, digamos, importante. Tú pones un valor en esos 200 años. Pero enorme, enorme. O sea, nosotros no somos un país cualquiera. Y es una república que ha sobrevivido y que se ha adaptado a una cosa, junto con todas las repúblicas de América Latina, sin duda, a un reto enorme, y es este implante de una cosa que era totalmente exógena para la constitución política de los países, que fue el Parlamento. El Perú durante 300 años estuvo dividido en un poder ejecutivo legislativo, que era el virrey, así es, y un poder judicial, que era la Real Audiencia. Habían dos poderes en el fondo. La audiencia a veces tenía funciones legislativas, el virrey a veces tenía funciones legislativas, pero... Y entonces, cuando se instituye la República, se implanta una forma de gobierno que solamente había funcionado en las ciudades. Es decir, lo más cercano a el Parlamento eran los cabildos, claro, en la ciudad, los cabildos de indios, los cabildos de españoles. Pero esta cosa de tener una especie de gran cabildo, de un cabildo nacional, era algo nuevo. Entiendo. Entonces,
estos procesos que se explican, digamos, me parece que un poco superficialmente como una secuencia de golpes de Estado y que se cortó la institución, las instituciones, la Constitución, etcétera, son también formas de esos países como de ensayos políticos de ir avanzando en una institución que originalmente fue exógena y que hoy día me parece que está bastante, digamos, consolidada, pero fue exógena. Por supuesto. Entonces, creo que a veces, Carlos, se le pide mucho al Perú. Sí, crees que somos muy exigentes. Y digamos, el Perú no tiene que ser perfecto para ser bueno. No, estamos de acuerdo. Ahora, un país geográficamente complejo, como lo has mencionado, tiene necesidad de saber gestionarse. Durante mucho tiempo Lima ha sido el centro de la gestión y no ha podido irradiar hacia las regiones que creo que con toda razón reclaman hoy ese espacio en esta vida republicana y en esta promesa republicana. Yo recuerdo haber conversado alguna vez con Pedro Pablo Kuczynski antes que fuera presidente, decía en el 80 no sabíamos ni siquiera cuánto dinero había en el Banco Central de Reserva, claro, porque no teníamos forma de saber cuánto dinero teníamos. Sí, sin duda. Hoy con la modernidad y con la tecnología, ¿hay excusa para que el Perú no esté bien gestionado? Mira, es la primera vez en la historia del Perú en donde el problema que tenemos no es la caja fiscal, sino la gestión. Sí, señor. Sí, señor. ¿Entiendes? Y eso es algo que es gravísimo y que merece una profunda reflexión sobre qué cosa es lo que ha pasado en los últimos años. Digamos, y a esto se suma un factor, si quieres, que nos ha librado de tiranías, que es un gran sector que no espera al Estado para existir. Entonces yo creo que desde, al menos, digamos, desde la implantación de las reformas borbónicas, que en el fondo fue una impronta de la corona por, en palabras de hoy, hacer más Estado. La Constitución de Cádiz y todo lo que vino después, ¿no es cierto? Antes de eso, o sea, cuando Carlos V, la gente cree que los gobernantes militares en el Perú empiezan en el siglo XIX, pero en verdad empiezan en el siglo XVIII, cuando Carlos V hace estas reformas fiscales, en donde dice, mira, y tú no vas a dejar de ser autónomo. O sea, es esta idea que nosotros éramos, para empezar, colonias de las cuales se nutría España. Cuando tú ves las cifras, te das cuenta que es absolutamente falso. Y por eso hay Catedral del Cusco y altar de plata en la Catedral del Cusco, porque la forma de los Habsburgo de administrar esto era que la mayoría de recursos se quedaban en el Perú. Entonces, esa idea del Perú rapiñado por España no es cierta, Mauricio. En 300 años Castilla solamente, y esto está probado desde los años 70, fue el mayor contribuyente a la corona española que Perú y México juntos. Entonces ahí te das, pero digamos el punto no es este. El punto es que en ese sentido, desde ese momento hay una gran resistencia al Estado. Porque queríamos gobernarnos, digamos, ser fiscalizado autónomamente. Claro. Y esto creo que es una dinámica, tú lo puedes traer incluso hasta la conquista. Gonzalo Pizarro quería ser autónomo y el virrey Lagasca quería imponer el poder de la corona. O sea, hay esta lógica desde el comienzo del Perú. Pero bueno, entonces hemos digamos, digamos, avanzado y no nos hemos preocupado por instituir un Estado que sea eficiente. Y a esto, creo yo, uno de los grandes misterios de los últimos años es cómo el Estado post-2000, yo no sé cuál es la explicación, porque no soy, digamos, politólogo, puedo ensayar algunas ideas. No sé si ante la ausencia de los partidos políticos, ante la digamos, debilidad de los partidos políticos, ante la ausencia de debate de ideas,
el escenario de la política peruana en los últimos 20 o 30 años se fue tornando en el escenario de la gestión pública. Okay. Y te pongo un ejemplo. Cuando Fernando Belaúnde decide, digamos, hacer algo con el bosque de Matamulas, donde hoy día está la residencial San Felipe, probablemente había muchas ideas para eso. Si te hubieran preguntado a ti tu problema, quizás hubieras dicho, yo prefiero que se mantenga el parque. Por supuesto. Yo quizás hubiera querido que se hagan los ministerios. Ajá. Pero Fernando Belaúnde quería hacer vivienda social. Y eso era entendido que era así. Un presidente estaba elegido para tomar decisiones. Esa lógica transita ahora a otros niveles, ¿no? Esa lógica hoy día ya no existe. Claro. Entonces, los presidentes de los últimos años han sido, digamos, y una cosa es el cuestionamiento, que es, digamos, válido. Legítimo. Pero a esto ha seguido investigaciones, toda una estructura, digamos, político-judicial destinada a través de la gestión pública de hacer daño al rival. No hubo ningún encarcelado, ningún procesado, ninguna empresa cuestionada cuando se construyó la residencial San Felipe. Entiendo. Y eso te dice algo sobre el sistema. De acuerdo. ¿La residencial San Felipe es una obra perfecta? Seguramente que no. Seguro que no. Seguramente hay 1000 errores. Sí. Pero está ahí. Sí. No, de acuerdo, es una mirada interesante. Me queda muy poco tiempo, Mauricio, y quiero poner sobre la mesa algunas ideas para que tú rápidamente me digas si crees que son valores a tener en cuenta para la construcción de este país en el tiempo. El ensanchamiento de una clase media en los últimos 15 años, ¿te parece potente como posibilidad? Pero por supuesto, yo creo que justamente al haber liberado las fuerzas económicas, esto terminó generando riqueza para el país. Correcto. La presencia demográfica de una gran cantidad de jóvenes, que además se ha visto beneficiada con la migración venezolana, ¿te parece que le da esperanza al Perú? Sí, yo creo que toda sociedad que no tiene árboles genealógicos invertidos es una sociedad sana. Sí. Que es a diferencia de lo que pasa en Europa, por ejemplo, ¿no? Al final, digamos, tú no puedes producir peruanos de 18 años de la noche a la mañana. No, pues, claro. Entonces, eso sí, evidentemente es algo... Es un bono aprovechable. O sea, creo que deben darse, digamos, condiciones institucionales para que esos jóvenes puedan tener un futuro y no se vayan, ¿no? Eso sí, claro. Una generación de hombres y mujeres sin las cicatrices del conflicto y la crisis de los 80... ¿No sientes que los jóvenes de hoy miran al Perú de otra manera, Mauricio? Sí, o sea, yo a veces pienso que deberíamos enfatizar un poco más el hecho, digamos, a mí sí me preocupa que los jóvenes piensen que Historia Antigua es el gobierno de Morales Bermúdez. No, claro. ¿No? Porque al tener esa mirada corta, no tienes perspectiva de lo que fue tu país. Totalmente, ¿no? Totalmente. Una última, un país que ha puesto los ojos en la necesidad de incluir y seguir incluyendo. O sea, yo creo que tú no, digamos, creo que el tema de la inclusión no debe ser una frase bonita solamente. Seguro que no. Y la forma, digamos, que yo creo que en este momento tienes tú de incluir es fundamentalmente haciendo infraestructura. Okay. Es decir, si en Lima, que es una ciudad de más de 8 millones de habitantes, una ciudad rica, tú en recorrer 40 kilómetros o 35 kilómetros de Lima a Chosica te demoras 2 horas. Es que hay un problema. Con una carretera que la dejaron así el año 85. Así es. Es que hay un problema serio. Serio, claro. ¿No? Si para moverte y llegar a tu universidad dentro de Lima te demora 2 horas, entonces, y esto tiene que ver con el gran reto que tenemos hoy, que es justamente facilitar la gestión pública. De lo que hablábamos hace un ratito. Mauricio, el tiempo me ganó, pero vente en otro momento. Encantado. Para seguir conversando de estos temas. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Carlos. La mirada interesante de Mauricio Novoa, decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC. Nos vamos a la pausa, pero seguimos con más en Grimanchik. No se vayan.